Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Tablero Mundial. Hoy, aprovechando el cambio de año de 2024 a 2025, hemos planteado tener una charla con un internacionalista de mucho prestigio al que yo tengo especial cariño y que ya ha estado aquí en este canal. Lourdes no puede estar hoy, está con otros proyectos, además tiene ahora un programa de radio, luego les contaré un poco, así que le vamos a poner falta a la lista, pero probablemente volverá con nosotros en otro momento. La idea de hoy es plantear en los cambios políticos y en esas dinámicas internacionales que van a surgir en este nuevo año 2025 y ver qué consecuencias puede tener tanto para la Unión Europea como para los países de habla hispana en Sudamérica, en Centroamérica, Caribe, etcétera, etcétera. Lo primero de lo que vamos a hablar es de Donald Trump, de esa victoria que ya tuvo lugar en 2024 y que lo ha convertido en presidente electo y que dentro de pocos días asumirá el poder, y sus ocurrencias, tanto las de él como las de su amigo, que se compró una red social para jugar a ser político, de Elon Musk, y que están proponiendo quedarse con Groenlandia, con Canadá. Todo eso nos lo va a explicar perfectamente el profesor Efraín Vázquez, profesor de la Universidad de Puerto Rico, de la que fue rector, un seguidor de este canal, de lo que nos sentimos profundamente honrados, y que además tiene la deferencia de venir aquí a contarnos gran parte de su sabiduría y de cómo ve él desde su punto de vista académico internacionalista qué puede pasar en el futuro con la guerra de Ucrania, con estos temas que hemos comentado de Groenlandia, de Canadá, etcétera, y también con Venezuela, cuyos acontecimientos hace apenas un par de semanas creo que hemos vivido todos con especial interés. Bueno, pues lo tengo aquí en la nevera. Don Efraín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas y muchas gracias por la invitación. Aquí yo muy orgulloso de ser uno de los miembros de la Brigada Joaquín Rivera Chamorro. Muchas gracias. El profesor no hace prisioneros, como ven. Vamos a empezar a hablar en este tablero mundial. Hoy, en lugar de hablar de historia, vamos a hablar del presente y probablemente de futuro. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de un internacionalista, porque tenemos esa manía de pensar que siempre estamos solos en el mundo y que solamente lo que ocurre en España, en Puerto Rico, en Argentina, en Chile, depende de donde nos vayan viendo, es lo realmente importante, cuando dependemos en gran medida de todo lo que pasa al más alto nivel, sobre todo cuando hay una competición estratégica como la que está teniendo lugar ahora entre Estados Unidos y China, con un posible cambio en la hegemonía a futuro, ¿no? Lo primero que quiero empezar a preguntarle, porque precisamente debido a esa situación ya de tensión, de lo que puede ser ya el inicio de una guerra fría entre China y Estados Unidos, una de las primeras consecuencias geopolíticas es esa apuesta de Donald Trump por quedarse con Groenlandia. Cuéntenos un poco de dónde viene esa idea, cuántas posibilidades hay de que eso tenga lugar, de que eso suceda, y cuál es la relación. Luego le voy a preguntar también sobre Puerto Rico. Como saben, don Efraín es profesor de la Universidad de Puerto Rico, puertorriqueño. Me acaba de decir ahora que no es posibilidad de una integración de Puerto Rico en Estados Unidos, porque ha dicho literalmente, porque nosotros somos españoles. Bueno, don Efraín, dígame entonces, ¿qué opina usted del tema este de Groenlandia? Joaquín, de verdad que muchas gracias por estar aquí. Un gustazo y es un honor para mí. Como bien has dicho, soy internacionalista puertorriqueño, pero se te ha olvidado mencionar que fui educado en España. Y en ese sentido, pues, conozco Sí, bueno, bien perdón. a España, la forma de pensar, los temas que interesan en España, y sigo muy de lleno, ¿verdad? Diario, día a día, la política española. Mira, el tema de Groenlandia no es un tema nuevo, ha salido ahora porque, ¿verdad? Trump lo ha tirado, todas las cámaras y toda la atención está en Trump ahora mismo. Lo mencionó, igual que mencionó el tema de México, mencionó el tema de Canadá, el tema de Panamá también lo mencionó. Un poco, pues, tratando de perfilar lo que sería su política exterior. Y por eso es que la gente anda pendiente, ¿no? A ver señales por dónde va a venir la cosa. Pero el tema de Groenlandia hay que remontarse al 2017. Hay un libro de dos periodistas estadounidenses de apellido Baker y de apellido Glazer. Se llama The Divider, como el divisor, ¿no? El que divide, ¿no? Donde ellos explican que en el 2017 él empezó gestiones
para vender Puerto Rico e intercambiarlo por Groenlandia. O sea, ahí empezó el tema. Y todo esto viene porque hay grupos, hay think tanks en Estados Unidos. Los think tanks en Estados Unidos son muy importantes y lo hay de todos los sabores. Pero hay think tanks vinculados al Partido Republicano, a la derecha más derecha estadounidense, donde básicamente se ponen a pensar y a locurar sobre el futuro, y en una de esas locuraciones, pues a alguien se le ocurrió que con el descongelamiento de los polos en el futuro puede haber rutas marítimas por el norte, lo que haría la distancia comercial pues fuera más corta, lo que implicaría ahorros, etcétera. Además de eso, si hay un descongelamiento, pues eso implicaría que quizás en la isla de Groenlandia hubiese la posibilidad de la explotación de minerales, específicamente metales raros, que son los que se utilizan para la tecnología. La tecnología es el futuro. Ahora mismo hay una competencia feroz tecnológico entre Estados Unidos y China. Precisamente hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ratificó la prohibición de la aplicación de TikTok. Eso es parte de esa lucha, esa batalla, esa guerra, yo no diría ya fría, yo diría ya gélida de tecnología. Hoy el espionaje es ese tema de corporaciones, todo chino es sospechoso en los Estados Unidos hoy día. Y entonces se puede explotar quizás en un futuro esos minerales, esos metales raros. Ya hay una lucha por buscar esos materiales. China se está expandiendo en América Latina, China se está expandiendo en África en búsqueda de esos metales. Entonces Groenlandia parece ser como esta tierra virgen, donde hay una posibilidad de explotación. Entonces, de ahí es que sale la idea, parece ser que Trump lo leyó, otra gente le susurra, ¿verdad? Como que eso es el futuro, es prioridad, seguridad nacional, y entonces, pues, en 2017 ya empezó a coquetear con esa idea. Entonces, fíjate, 2017 y ahora 2025, o sea, ¿cuántos años estamos hablando? O sea, han pasado muchos años y ahora pues ha sido un poquito más duro, más enfático, un tono más de amenaza. Ya no menciono a Puerto Rico, o sea, ya no es que te voy a intercambiar con Dinamarca, ¿verdad? Que por cierto, aquí en Puerto Rico, cuando eso ocurrió en el 17, dijeron, oye, si los daneses nos quieren, perfecto, porque digamos, allá el sistema de salud es una maravilla, eso sí que es una democracia, y les encantó la idea de esto de Dinamarca. Un problema con el danés, pero yo creo que nosotros los conquistaríamos Dinamarca, eso nos haría bien fácil a nosotros. Entonces, así que mucha gente empezó a decir, ojalá, ojalá, ¿no? O sea, ojalá viene del árabe, inshallah, o sea, si Dios quiere. Pues la cosa es que hoy volvió el tema, pero ya con un tono más de amenaza. Y cuando yo escuché la amenaza la primera vez, ¿verdad? Pues yo pensé, esto es típico de un empresario. Un empresario que se está anticipando a unas negociaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que la presión que está ejerciendo Trump no es porque efectivamente él le interesa hacerse cargo de los 150,000 habitantes que hay ahí y de la responsabilidad administrativa, de la salud, de la educación, ¿verdad? De los pobladores de Groenlandia. Yo creo que eso no es lo que le interesa. Además, ellos saben muy bien que eso no es atractivo. ¿Por qué? Porque hay otros ejemplos, ¿no? A través de la historia de Estados Unidos no ha sido muy simpático con las minorías, ¿verdad? No ha sido con los nativos hawaianos. Por cierto, escuchen la canción de Bad Bunny que menciona a Hawái, está ahí ahora de moda, salió el disco hace poco. Tiene que ver con esto. A los indígenas en Estados Unidos, pues todavía hay mucho discrimen. O sea, ni a la gente de Groenlandia, ¿no? A los nativos de Groenlandia les interesa mucho formar parte de Estados Unidos y Estados Unidos yo creo que tampoco quisiera encargarse en esa dimensión. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Acceso, exclusividad, que le dejen hacer lo que le dé la gana en Groenlandia, abrir bases militares, bases navales, que le den todos los contratos de exploración. Entonces está creando el ambiente de la amenaza para cuando en algún momento dado se sienten con los daneses, le digan, bueno, pues yo, ¿cuánto quieres por Dinamarca, por Groenlandia? ¿Verdad? Y empieza esa discusión y que los daneses pues digan, pero es que no hace falta.
yo te voy a permitir las bases, yo te voy a permitir la exploración, yo te voy a permitir todo. Yo no voy a dejar que los chinos se metan, yo no voy a dejar que los rusos se metan, te lo garantizo y tal. Y quizás hay una cláusula al final de que si eso no se cumple, pues que Estados Unidos entonces tiene el derecho de ocupar o lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que pasa, igual lo mismo con Panamá, que básicamente Estados Unidos está muy preocupado con la penetración, y perdón la palabra, pero es que es verdad, China en Panamá. Y ustedes saben que hoy China es el gran enemigo. Tenemos que entender, ¿verdad?, que desde el punto de vista republicano, de derecha, ellos ven al enemigo a China, no ven al enemigo Rusia. Al contrario, Rusia debe ser el amigo para que Rusia no se haga aliado de China. Esa es la visión del establishment académico, digamos, centro-derecha. Claro, los demócratas y los de izquierda, ¿qué dice? China no es la amenaza. China debe ser nuestro colega, es lo que nos permite la actividad comercial, crecer, inversión, negocios, sino que el enemigo es Rusia. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver, vimos con Biden, ¿verdad? Que todos los cañones iban dirigidos hacia Rusia y ahora vamos a ver cómo un poco eso se va a virar, esos cañones, y van a apuntar hacia otro lado, que es China. Entonces, en ese sentido es otro modo de negociar con el tema del Canal de Panamá. Además, hay muchas quejas porque el Canal de Panamá funciona extremadamente bien en manos panameñas, ¿ok? O sea, es una cosa espléndida. Para Panamá, el Canal de Panamá es una mina y Panamá cobra alto, o sea, el precio para pasar por ese canal. Entonces, Estados Unidos, que es uno de los grandes usuarios, dice, oye, ese canal lo hice yo, ese canal lo administraba yo, ese canal porque yo quise y soy bueno, te lo di. Y tú me estás cobrando lo mismo que le cobra a los españoles. ¿Ah? Entonces, buscando esa ventaja competitiva, yo creo que lo que Estados Unidos quiere con Panamá es no más China, que se lo garanticen, no más China, y no quiere ver un chino por ahí. Y además que le bajen el precio de las tarifas para pasar el canal. En el caso de Canadá, todo esto está junto, ¿no? En el caso de Canadá, me interrumpes, por favor, Joaquín, pero... No, 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 va perfectamente. Iba a comentar simplemente con el tema del canal, que como China lleva muchos años intentando, de hecho creo que el proyecto al final no salió por inviabilidad El de física, Nicaragua, dice. que era el hacer en el canal de Nicaragua. Sí, Sí, creo que al final no había, los ingenieros estuvieron valorando y era muy complicado la era mejor ejecución, entonces pero invertir en Panamá, los panameños claro, claro, encantados, eso uno más, claro. y no, los panameños no tienen malicia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero Estados Unidos, con su miedo al enemigo, mirando hacia el futuro, dice, no, espérate, o sea, esto no puede ser. Y como estaba diciendo, con el caso de Canadá, lo que molesta son dos cosas. Uno, la cantidad de inmigrantes que están entrando a través de Canadá. ¿Okay? O sea, la frontera, o vamos a decir, el muro que hay entre México y Estados Unidos, ese muro no existe entre Canadá y Estados Unidos. Por lo cual es bien laxo. Entonces, ¿qué pasa? Que Canadá es bien flexible con sus leyes migratorias. O sea, mucha gente llega a Canadá y de Canadá se pasan, ¿ok? Se pasan literalmente caminando por el bosque, ¿sabes? O sea, es algo bien sencillo, bien fácil, esa es una. Y entonces por ahí Estados Unidos teme que entren terroristas, que entre gente indeseable, ¿no? O sea, por Canadá no entra el pobretón, ¿ok? O sea, entran otro tipo de inmigrantes que es el que le preocupa a Estados Unidos. Segundo, es el tema de las tarifas. A pesar de que hay un acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, hay ciertos sectores productivos en el cual cada uno protege y eso es muy normal, ¿okay? En la Unión Europea eso se da. Sectores estratégicos, pues yo a eso le pongo arancel, ¿ves? Pero en lo demás no. A modo de ejemplo, ¿verdad? La leche fresca. La leche fresca estadounidense tiene un arancel en Canadá del 200%. Entonces, ¿qué sucede? Es que Canadá lo tiene que hacer así, porque si no fuera así, cuando tú tienes un sector agroindustrial como el estadounidense, totalmente subvencionado, como el de la Unión Europea, perdón, totalmente subvencionado, pues obviamente pues eso es casi un dumping lo que le harían los estadounidenses. Entonces, por eso es que Canadá tiene que poner el 200%. Entonces, ¿qué pasa? Que eso a Estados Unidos le molesta, porque tiene sobreproducción. Al ser un sector productivo,
tiene una sobreproducción a lo agroindustrial, entonces tienes que venderlo a algún lado. ¿Y qué es lo más fácil? Venderlo en México, venderlo en Canadá, porque eso es por camiones. Por ejemplo, tú no puedes traer leche fresca a Puerto Rico, porque ya no es fresca. Tendrías que traerla por avión, sería muy cara, no puede ser. Tú a Puerto Rico traes otra cosa, pollo congelado, eso sí. Por eso es que aquí casi no hay pollo nativo, ¿no? En Puerto Rico. Todo es estadounidense. Solo tenemos un bombardeo de agroindustria estadounidense. Ellos quisieran hacer lo mismo en Canadá. Ellos quisieran hacer lo mismo en México. Entonces, en ese sentido, por eso es que son esas amenazas de que vamos a convertir a Canadá en Estado 51, etcétera, ¿no? Tengo que decir que esto no es viejo. Tú sabes, Joaquín, que ha habido varios intentos de referéndum para independizar la región de Quebec, ¿verdad que sí? Entonces yo recuerdo en unas épocas de Ronald Reagan, gente intelectual en Estados Unidos, cuando eso pasaba, intelectuales, incluso funcionarios del gobierno estadounidense estaban planteando que si el referéndum de independencia de Quebec, que es esta región que hay en Canadá, donde hablan francés, ¿okay? Pues eso es lo que llaman los French Canadian, ¿okay? O los Quebecois, ¿okay? Los de Quebec. Entonces, si eso pasaba, que Quebec se independizaba, que entonces Estados Unidos iba a acoger el resto de Canadá como parte integral de los Estados Unidos. Eso era un poco el plan. O sea, en el fondo, como que Estados Unidos quería que los quebecuas pues, se independizaran. O sea, esto no es nuevo. Entonces, pero más bien Estados Unidos lo está haciendo ahora porque quiere presionar en unas negociaciones sobre el tema arancelario. Eso quiere decir revisar el acuerdo de libre comercio que existe hoy entre México y Estados Unidos. Lo mismo con México. Porque además es absurdo el planteamiento de que si México no me para a los inmigrantes y no me para las armas, esa es la excusa. Esa es la excusa. Esa excusa desaparece si se arregla el tema arancelario. Desaparece. Lo que pasa es que se afectaría el sector productivo mexicano y el sector productivo canadiense, porque la economía estadounidense es mucho más fuerte. Eso es lo que está buscando Trump. Además, que en Estados Unidos, en México, no es donde consumen la droga. En México no es donde hacen las armas, y tampoco las, ¿verdad? Es en Estados Unidos. O sea, el problema es de Estados Unidos, que consume el fentanilo, que consume todas esas drogas, donde hay el tráfico de armas, etcétera. Así que, como ven, los planteamientos parecen un poco Trump, Trump en el sentido de lo que él nos tiene acostumbrado, pero hay que ver qué es lo que hay detrás. Porque Trump tiene esta idea de antigua, ¿no? De que las políticas proteccionistas, yo diría, ¿cómo se llamaba aquel economista? Raúl Prebisch, ¿no? El de sustitución de importaciones, cosas así, ¿verdad? De políticas proteccionistas, pues crean más empleo, hacen la economía más productiva, etcétera. Es un poco una versión de la antigua CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Raúl Prebisch era este economista que hablaba de sustitución de importaciones y de proteger la economía para facilitar la producción interna. ¿Ves? Entonces, por eso cuando ellos hablan de poner aranceles a los automóviles mexicanos, Trump lo que está diciendo ahí es que es poner aranceles a los mismos carros estadounidenses, porque son fábricas Ford, Chevrolet, o sea, son de Estados Unidos. Sí, sí, pero que se Y ese es el fabrican allí. panorama. O sea, creo que no se me ha olvidado ningún detallito, ¿no? Mencionamos México, Canadá. Un detalle porque haciendo referencia a Groenlandia, has comentado la situación de Puerto Rico, pero para entrar un poco más en profundidad, porque en España, el otro día, don Efraín publicó un artículo en E-Noticias acerca de esa especie de dualidad puertorriqueña y de una situación que no es la más deseada para los puertorriqueños en cuanto a la relación que tiene con los Estados Unidos, donde ellos no son ciudadanos 100% americanos, pero sin embargo pueden viajar libremente a los Estados Unidos, pueden formar parte de su ejército. ¿Y cuáles son las aspiraciones de los puertorriqueños? Pues claro, al final me estaba comentando fuera de cámara que hay más puertorriqueños ya en Estados Unidos que en Puerto Rico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las aspiraciones de los puertorriqueños a ese respecto? ¿Cuál es la relación con los Estados Unidos actual y a qué aspira el puertorriqueño medio en el futuro, ¿no? Para poder Es quedarse en su una isla, pregunta ¿no? difícil porque no la estás personalizando en mí. O sea, yo te puedo contestar muy bien
cuál sería mi aspiración para Puerto Rico. Estás generalizando, haciendo la pregunta como la aspiración de los puertorriqueños. Pero para poder contestarte eso, tienes que entender quiénes son los puertorriqueños. Estamos hablando más de 100 años de coloniaje. Estamos hablando que la mayoría de los puertorriqueños sufre un síndrome que se llama el síndrome del colonizado. Psiquiatras, sociólogos explican muy bien cómo es ese síndrome. Se parece un poco al síndrome de la mujer maltratada. Entonces, si se parece un poco a un síndrome de la mujer maltratada, comprenderás que hacer ese tipo de pregunta a una mujer que sufre el maltrato, su respuesta está un poquito condicionada a su realidad de mujer maltratada. ¿Ok? O sea, tú haces la pregunta partiendo del punto de vista de una persona que vive de una manera, que piensa de una manera y entiende el mundo de una manera. Pero entonces cuando te encuentras a otra persona que tiene otra realidad y le preguntas, entonces hay una desconexión. Entonces cuando te haces la pregunta, pues tú dices, ¿qué es lo que aspiran los puertorriqueños? No, los puertorriqueños aspiran a anexarse a Estados Unidos, Puerto Rico aspira a independencia, Puerto Rico aspira a seguir siendo colonia, o otro estatus diferente, como por ejemplo la libre asociación, que es lo que yo defiendo. Por cierto, tenemos que hablar de lo de Groenlandia y libre asociación. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que es muy difícil contestar esa pregunta. Además, para contestártela, además de partir de la realidad de un pueblo colonizado y una condición colonial, que es una desventaja para contestarla, esa pregunta, o sea, esta situación es una situación de dos. Alguien dijo una vez que para bailar tango se necesitan dos. Entonces, esa pregunta también vale para los Estados Unidos. ¿Cuál es la aspiración de los estadounidenses con respecto a Puerto Rico? Porque aquí no se trata de lo que queramos los puertorriqueños, aquí se trata de lo que queramos los puertorriqueños y lo que quieran los estadounidenses. Y lo que nosotros podamos querer está condicionado a lo que los estadounidenses estén dispuestos a querer. Entonces, por lo cual, yo te puedo decir ahora que la aspiración es llegar a Marte, pues anexarnos a Marte, pues, pero ¿es eso posible? ¿Ves? Vamos a preguntarle a los estadounidenses. No me hablan claro. Entonces, si no te hablan claro, eso permite que aquí haya una división enorme, que eso es lo que estamos hablando, un pueblo totalmente dividido. Yo te podría decir, así generalizando, que la mitad de la población sí quisiera anexarse, no asimilarse a los Estados Unidos y convertirse en lo que llaman el Estado 51, ya que la palabra Estado está mal usada aquí, ¿no? Pero es equivalente a lo que es en España comunidad autónoma o en Alemania un Länder, ¿verdad? Entonces, porque Estado solamente es uno, que es según la ciencia política, que es la entidad soberana, ¿no? Esto es un componente del Estado. Pues hay gente que quiere eso, pero no quiere dejar de ser puertorriqueño, ¿ve? No quiere dejar de hablar español. Y hay que entender muy bien que en la ley, en el derecho internacional público, en el derecho de descolonización, las tres vías de la descolonización es la integración, la independencia y la libre asociación. Fíjate que dije integración, ¿ok? O sea, no anexión. O sea, la anexión no es descolonización. La anexión básicamente sería coger el territorio con la gente y la gente no está integrada. O sea, ellos siguen siendo lo que son y se les trata diferente, se les trata especial. Integración quiere decir que yo me anexo el territorio y esa gente se convierte en uno más de los de adentro. ¿Ok? Entonces, tienes que entender que los puertorriqueños somos una nación latinoamericana, caribeña. No lo digo yo, lo dice la antropología, o sea, lo dice la academia. Entonces, en ese sentido, yo te admito que hay la mitad quiere la anexión. Muchos de ellos, yo diría la mayoría, sufren del síndrome del colonizado. Yo te diría que el 90% no habla inglés. Fallarían un examen de historia de Estados Unidos. O sea, no saben ni qué fue lo que pasó en 1776. Tú le preguntas a un puertorriqueño aquí, anexionista, no te sabe qué pasó. Es más, mira, para hacerte de forma de chiste. Una vez aquí en Puerto Rico hicieron una elección tonta, estúpida, para escoger unas personas que fueran a Washington allí a hacer cabildeo
por la anexión. Y le hicieron a uno de los candidatos, ¿verdad? Le dijeron, ¿usted sabe el himno de los Estados Unidos? No lo sabía. O sea, no te saben cantar el himno de Estados Unidos. ¿Y qué tú te crees? Que el estadounidense es bruto, que no sabe eso. ¿Mm? Saben que solamente se quieren integrar, perdón, anexar. ¿Por qué? O sea, y eso no es atractivo. O sea, tú vienes aquí para mantener. Entonces, además de eso, eh, no está disponible, pero yo te aseguro a ti que la mitad sí quiere eso por motivos económicos, especialmente de dependencia. Porque si vemos las consecuencias de economía en su todo, ¿no? De manera holística, con la anexión, eh, es un fracaso total económicamente. O sea, hay dos motivos por qué la anexión no es posible. Cultural, obviamente, o sea, el 90% de los puertorriqueños habla solamente español, no sabe inglés. Te pueden cantar una canción así de gallina, chicken, lápiz, pencil, pluma, pen, pero no saben. ¿Qué pasa? ¿Esa tú también la cantabas cuando eras chico? No, 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 no. Me ha hecho mucha gracia. No, y to the right, to the left, pero tú sabes, estilo español, ¿no? Como en España, ¿tú ves? O sea, Sí, esta sí, cosa de que porque el aquí inglés hablamos, en a mí me España. da risa cuando dicen en España, me han dicho a mí, ah, no, porque tu país es bilingüe. Y yo, sí, bilingüe, ajá, no me digas. Porque claro, confunden con la historia de West Side Story, ¿no? La película de los inmigrantes puertorriqueños en Nueva York, donde hablaban Spanglish, ¿no? A mí eso sí que me, perdón que lo diga de esta manera, pero me emputaba cuando me decían que nosotros hablamos Spanglish en España. Y yo, así, yo Spanglish. ¿Y cómo le llaman a ustedes el dedo? ¿No? Entonces, autostop. Oye, ¿por qué en los pares ponen stop? ¿Ah? Y dice, no, eso es un símbolo internacional. Yo, no, no, mijito. En puertorriqueño son pares y en América Latina es alto. No me vengas con ese cuento. ¿Y qué es lo de why? Lo de why es wild. ¿No? O sea, hay muchas palabras igual, ¿no? Pero lo que Sí, que quiero decir cosas es sórdidas. que la mitad sería anexionista, pero no está disponible. El único informe serio que yo conozco de las consecuencias de la estadidad para Puerto Rico, es decir, la anexión, se hizo en el 2014 y lo hizo una institución en Estados Unidos súper prestigiosa. O sea, ahí no hay... Y dijo que era imposible o por motivos económicos, motivos culturales, se acabó. Y la otra mitad quiere ser puertorriqueña y yo diría que quisiera la soberanía. O sea, en ese sentido, ¿cuál es la aspiración? Tablas. ¿Ok? Está empatado. Óyeme una cosa. ¿Cómo podría desbloquearse ese empate? Si hablara el otro, si hablara el dueño del circo, que es los Estados Unidos. Pero Estados Unidos siempre es muy ambiguo, es muy cuidadoso. Recuerda, viven 4 millones de puertorriqueños, casi 5 en Estados Unidos, casi 6, hay unos números dicen que 6, si coges a los descendientes. Y en ese sentido, pues ellos son muy cautelosos. No puede parecer por nada que no queremos a los puertorriqueños, porque entonces eso es no querer a los hispanos. Y recuerda que para el 2045 los hispanos van a ser, ¿cuánto era? 25% de la población. Sí, Entonces, en sí, ese sí, sí. sentido, ellos son muy cuidadosos, pero con... Ya son la minoría más grande, mayor incluso que la de la población negra, Sí, y eso llegará para un el momento en que 2045. Para el 2045 eso va a ocurrir. O sea, Estados Unidos va a ser un país de minorías, porque todas van a ser minorías. No, no, sí, no sí. va a haber, los blancos ya dejaron, van a dejar de ser mayoría. ¿Okay? Eso explica lo del tema de Trump, de la migración, pero eso lo hablamos luego. Lo que quiero decirte es que está dividido en tablas. Entonces, aquí lo que yo me he dedicado, pues un poco es en esa conversación con Estados Unidos, a que ellos sean más claros. Ellos, para mí, ya han sido clarísimos. Pero, tú sabes, aquí hay gente que hay que decírselo por el tema del síndrome del colonizado, pues hay que decírselo clarito, ¿no? Tú sabes, la anexión no está disponible. Se acabó, punto, finito. Busquemos otra solución que nos convenga a los dos. Y yo creo que ahí se puede avanzar, ¿no? ¿Sí? Si ellos no hablan, esto va a seguir dividido. Y a veces esto es positivo, ¿no? Eso es política antigua, ¿no? Divide y vencerás. Y ese es lo que yo te puedo decir sobre ese tema. No voy a ir a porcentajes, que si aquel partido, que si aquella OPOS. Yo te diría, aquí la cosa está igualitaria y está empatada. Bueno, veo, además se nota la pasión, ¿eh? Cuando hemos pasado de Groenlandia a Puerto Rico, el aumento de temperatura, del frío gélido de la isla A lo tropical, y de, a lo y a tropical y al tropical 100% de humedad. y del 100% húmeda, Muy efectivamente. bien. Bueno, pues, y relacionado con Groenlandia, volviendo otra vez al mundo frío, esa aspiración que puede tener ya
profesor Efraín Vázquez en cuanto a la asociación con los Estados Unidos en una relación totalmente distinta a la que tiene ahora, ¿podría ser también la forma de encajar Groenlandia o la propuesta de Estados Unidos para Groenlandia? Mira, como parte de la presión que creo que va a ejercer Estados Unidos o está ya ejerciendo por estos think tanks, por ejemplo, yo he visto mucho artículo de la historia de cómo los daneses trataron a los nativos de Groenlandia. ¿Okay? O sea, como si Estados Unidos o sea, Sí, sí. y tampoco los daneses fueron tan malos. O sea, no estamos hablando de las historias de Leopoldo. ¿Te acuerdas del rey belga este en el Congo? Sí, el Ese rey ha sido el belga peor. en el ¿No? Congo. El peor Sí, sí. colonialismo que ha habido es el del rey belga este. Los belgas, los pobres, ¿no? Cargan con esa carga histórica. Pero en ese sentido, yo veo como una estrategia, ¿verdad? Entonces, también dándole mucho eco a los deseos de independencia de Groenlandia. Eso es algo genuino. Eso siempre ha existido en Groenlandia. ¿Ok? Y en ese sentido, lo último que he escuchado es que en Estados Unidos ha habido como que propuestas de darle la libre asociación a Groenlandia. Ok, entendamos una cosa. Dije que según el derecho internacional son tres las vías de descolonización. Todo el mundo sabe lo que es la integración. Todo el mundo sabe lo que es la independencia, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Pero la libre asociación es un estatus novel diferente, es legal, es soberano, no es independiente, pero es soberano, y además hay pocos ejemplos. Cuando digo pocos ejemplos es que solamente dos países con sus ex colonias lo ha hecho, que ha sido Estados Unidos con tres, en el Pacífico, Palau, Marshall y Micronesia, y Nueva Zelanda con las Islas Cook y las Islas Niue. ¿Okay? Por eso no se conoce. ¿Okay? Pero esta gente son miembros de las Naciones Unidas. Estos miembros tienen su ciudadanía, sus pasaportes, estos tienen embajadas. O sea, con esto no hay problema. Y ha funcionado muy bien. O sea, están contentos los países con el acuerdo de libre asociación y están contentos las antiguas metrópolis. En este caso sería Estados Unidos y Nueva Zelanda. Entonces, como Estados Unidos su experiencia positiva ha sido la libre asociación, pues ha salido la libre asociación no como una alternativa para Puerto Rico, que por cierto, eso es lo que yo promuevo, sino como una alternativa para Groenlandia. En ese sentido, tendría Dinamarca que dar la independencia o la soberanía Groenlandia, a Groenlandia, y entonces Groenlandia, como es soberano, que puede hacer lo que le dé la gana, firma un acuerdo de libre asociación con Estados Unidos. Quizás puede hacer un acuerdo de libre asociación entre dos, Estados Unidos y Dinamarca. Eso sería algo diferente, nuevo, pero es pasible, es posible. Ah, y por cierto, para eso Groenlandia no tiene que ser primero independiente. Ese acto se hace en la misma firma, ¿no? En la misma firma del acuerdo de libre asociación, tú te declaras soberano y entras en libre asociación. O sea, no hay independencia por ningún momento, ¿ok? Así es que ha sido. O sea, no me digan, pero ¿por qué es así? Porque es que así lo han hecho siempre, ¿no? Se puede hacer diferente, primero independiente y a la semana o al mes o al año hacerse libre asociación. Podría ser. Quizás los estadounidenses le dicen a los daneses, vamos a darle la soberanía, vamos a hacer un acuerdo de libre asociación entre tú y yo, ¿no? Entre Dinamarca y Estados Unidos. Así yo te ayudo con las ayudas a Groenlandia, y así yo tengo la autoridad para lo que yo quiero, que es la cuestión estratégica, militar, exploración minera, etcétera, etcétera. Pero suena con sentido porque ya lo tienen tres veces, ¿no? Todo dependía de lo que haría Dinamarca. Y fíjate, cuando he escuchado el tema a las autoridades danesas, no suenan así como que, tú sabes, fuertes, ¿no? No, sí, sí, como que yo si fuera de Groenlandia diría, oye, pero como que esta gente no está como que muy... No, porque la relación entre Groenlandia y Dinamarca realmente no es una relación de un estado más o de una provincia más o de una región más. Ya tiene muchísima soberanía, muchísima independencia, perdón, y me da la sensación de que los daneses piensan que les sale muy caro tener Groenlandia. De hecho, el otro día estuve escuchando a un político danés precisamente haciendo
haciendo panegírismo de que Groenlandia pueda pasar a Estados Unidos. Si pagan bien, es como, o sea, ¿para qué necesitamos mantener esto? ¿No? Es un poco esa es la idea. Ojo, ojo, ojo. Si Dinamarca unilateralmente decide dar la independencia a Groenlandia, ahí yo te digo que puede cambiar la actitud estadounidense. Porque si Groenlandia se hace independiente, va a ser casi imposible tener control sobre Groenlandia. Por lo cual Estados Unidos jamás permitiría que Dinamarca haga eso sin antes hacer el arreglo. Pero tiene todo sentido, ¿no? O sea, un acuerdo de libre asociación con Estados Unidos y Dinamarca. Dinamarca lo digo porque debe haber algo, ¿no? Tú sabes, no sé si hay algo, pero debe haber algo que todavía Dinamarca puede apoyar a Groenlandia. No sé si lo quiere hacer. No sé si Dinamarca lo que quiere es desentenderse, entonces solamente se hace el acuerdo de libre asociación con Estados Unidos, ¿ves? Pero si se hace así, pues yo creo que quien sale beneficiado, te soy sincero, son la gente de Groenlandia. ¿Okay? Porque van a ser soberanos, van a tener asiento en la ONU, sus embajadas, van a poder comerciar con el mundo, excepto algunos temitas, ¿verdad? Usarán el dólar y algunos temitas, como por ejemplo el tema de defensa, que Estados Unidos dirá, yo te defiendo. No pasa nada. Estados Unidos también defiende a Islandia, ¿ok? Según la OTAN, ¿no? La responsabilidad de la defensa de exterior de Islandia es estadounidense, ¿ok? Bueno, Estados Unidos, ten en cuenta que aporta 2/3 partes de la capacidad de defensa de toda la OTAN. 2/3 partes. Por cierto, ese es temita Trump, interesante, ¿no? Y se van a tener que poner las pilas los europeos con este tema. No, Podemos porque hablar de ese tema, ¿sabes? Ese tema es muy importante, lo de Europa ante la llegada de Trump. Porque Europa. el problema que tienen ustedes es que están claros que tienen que crear sus propias políticas de defensa, seguridad y de muchos otros temas, pero a la misma vez están claros que no tienen unión. Porque sabes muy bien que tú tienes por ahí Italia, Hungría, No, lo que pasa es entonces, que, claro, todos fueron y en el otros más que pasado. van a hacerle el eco a Estados Hay, Unidos hay una y Gran unión Bretaña. económica de facto, pero luego hay varios No, pero temas. me refiero a unión en sentido Sí, militar, sí, no, estratégico, pero defensa, seguridad. yo te lo explico desde mi punto de vista. Hay una unión de facto para todo el asunto económico e incluso para la defensa. Más o menos hay en algunos temas clave, ¿no? Por ejemplo, lo de Rusia con Ucrania, etcétera, que sí que son una amenaza para la Unión desde el punto de vista, en un punto de vista indirecto, pero después hay que ver que todas las naciones europeas fueron naciones colonizadoras, sobre todo en las colonias del siglo XIX, ¿no? La gran colonización, cuando se va a buscar materias primas, los protectorados. Entonces, la política exterior en África con respecto a Mali no puede ser igual para los franceses, que era su antigua colonia, que para los británicos. Y los británicos los estoy poniendo aquí, que ya no están, ¿no? Ellos han decidido marcharse. Pero es muy difícil aunar esfuerzos y ver dónde está lo importante. Por eso siempre se dice esta famosa frase del año 91 de que Europa es un gigante económico, un, eh, un enano en cuanto a política exterior y es un gusano militar. Y luego el gran error de la mentalidad europea pacifista que vino de los años 70, que abogaba también por eliminar todas las centrales nucleares, es que ahora hay absoluta dependencia energética exterior. Se ha visto con la crisis de Ucrania, la mayoría de los países necesitan gas, porque si hubiera centrales nucleares todo podría ser eléctrico y sería independiente desde el punto de vista energético. Luego esas políticas verdes en exceso se han mostrado poco eficientes, aunque moralmente me imagino que tendrían su sentido, ¿no? Un sentido meramente moral. Y luego ha habido una dejadez o una pereza en asuntos de defensa porque ya estaban los americanos. Estados Unidos llegó a tener medio millón en el año 89 de soldados en suelo europeo y ahora tiene 30.000. Todo ha pivotado hacia China, toda la importancia estratégica, la competición estratégica, que es así como se llama en seguridad internacional, ha pivotado a China, ha pivotado al sudeste asiático
y no hay interés. Y se considera la guerra de Ucrania como una guerra doméstica, del carácter regional, claro, teniendo el factor, por supuesto, siempre de la disuasión nuclear de Rusia, que es un factor que no se puede obviar, pero bueno, si vas manteniendo el conflicto, lo vas congelando, que vaya quedando estable en cuanto a ganancias territoriales, pues al final el problema ya vendrá después. Y luego, yo creo que eso, a dejar toda la defensa en manos de Estados Unidos, cuando hay un conflicto ya con Estados Unidos, me refiero ya a un conflicto diplomático, Europa no tiene capacidad para nada porque no tiene disuasión de ningún tipo contra los Estados Unidos. A pesar de que económicamente puede ser competitiva, porque lo ha sido más de lo que es ahora, de hecho también estamos en plena decadencia, pero es incapaz de ejercer su influencia a través de la disuasión militar, porque la idea europea, en nuestra ingenuidad absoluta, era que a través del poder blando comercial, del libre comercio, etcétera, se iba a extender todo. Ahora hay graves problemas, también el problema grave de inmigración, como le pasa a los Estados Unidos. Encima, no sé si te acuerdas de aquel famoso artículo que luego acabó siendo un libro de Huntington, el Clash of Civilizations, ¿no? Que todo es muy recurrente, sobre todo en asuntos de seguridad internacional, como que la próxima guerra sería entre las civilizaciones, ya no solamente por los recursos, sino porque culturalmente éramos incompatibles y además metían a los países de habla hispana, a Brasil, a todas estas naciones americanas, también en el bloque occidental, ¿no? Forman parte de la civilización occidental. Luego el islamismo, el confucianismo, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué ocurre? Que esa lucha de civilizaciones en Europa se va a plantear probablemente en poco tiempo dentro de las propias fronteras europeas, porque hay un tanto por ciento de otras civilizaciones. Eso se ve muy claramente en España, en la diferenciación de España y, por ejemplo, Alemania, Francia o Países Bajos. La mayor parte, por lo menos hasta ahora, de la inmigración a España es hispanoamericana. El hispanoamericano medio se integra perfectamente, No, ya eso no hay problema. en primera generación, habla la misma lengua, tiene el mismo tronco cultural, los mismos valores y solo hay pequeños matices, como incluso hay más afinidad entre un mexicano o un argentino, un chileno, un peruano y un español que entre un español y un belga. Esa es la realidad. Lo veamos como lo veamos. Porque lo de Sí. España fue algo más que un tema colonial. Hay raíces muy profundas que están en la cultura de todos los países hispanoamericanos. Entonces, aquí lo vemos como esa integración ha sido muy sencilla y, sin embargo, en Francia la cuarta generación de argelinos no se integra. Todavía. No se No. integra porque hay un tema cultural y religioso y un tema de civilización que impide que, si ellos continúan con su religión, sus costumbres, su mentalidad, con la mentalidad también que además se contrapone a algunas de las libertades que en Europa se dan por hecho, como es el tema de la plena igualdad de hombres y mujeres, pues claro, surgen roces, surgen problemas y surgen, tú mismo lo has dicho, los puertorriqueños no se pueden integrar, ¿no? Porque tienen otra cultura y otro idioma. Pues aquí, si a eso le añades también el carácter religioso, porque los europeos no son personas religiosas, por regla general, ¿eh? O sea, la religión en Europa ya no es determinante, ¿no? No somos de ir a las iglesias, ni a las protestantes, donde yo vivo, ni a las católicas, ¿no? Pero la religión sí que trajo un componente cultural. Y, sin embargo, los que profesan la religión musulmana, sobre todo los más ortodoxos, sí que dan importancia, mucha importancia a la religión, que condiciona su forma de vida. Así que ese es probablemente en el futuro, independientemente de cómo se pueda enfocar esto, porque aquí en Europa ahora mismo hablar de esto como un problema, hablar de la integración de Sí, algunas sí, sí. culturas como un Es un problema, problema. es un problema, efectivamente, te tachan de todo, pero es una realidad. Estoy hablando ya desde el punto de vista académico. Hay Sí, una sí. realidad, es un choque cultural muy importante que con los años no va mejorando. Te pongo un ejemplo, la constitución de todos los países europeos son muy parecidas en el tema de la defensa. Los europeos, como en cada uno de sus países, voy a poner por ejemplo la constitución española, tienen derechos y deberes. Uno de los deberes es defender a España. En Ucrania ha habido que hacer una movilización general
para reclutar a toda la población, en este caso masculina, porque ha sido una decisión ucraniana. Podían ser masculina y femenina, como pasa en Israel. ¿Tú crees que ese componente cultural distinto que no se siente de ese país, vamos a poner ahora, por ejemplo, el ejemplo de Francia, va a dejarse reclutar? Bueno, pues ese es un punto que yo creo que se pondría sobre la mesa en cuanto a lo de derechos y deberes, porque son franceses nacidos en Francia, plenamente ciudadanos franceses, que reniegan de su nacionalidad francesa. Son franceses de pasaporte, pero no de corazón. Y ese punto creo que al final va a traer un problema, porque la población que tiene ese sentimiento, aquí pasa igual en Países Bajos, y no se considera del sitio ni tiene raíces, aunque sea de la cuarta generación, pues a la larga el país les da igual, porque lo que tratan es de preservar su cultura, su forma de vida, su religión, etc. Ese es un punto que, por Fíjate, ejemplo, a mí me parece muy interesante que hayas mencionado a Samuel Huntington con su famoso artículo que salió en la revista aquella Foreign Affairs, choque de civilizaciones, porque incluso después luego en su libro él plantea que ese choque de civilizaciones también va a ocurrir dentro de los Estados Unidos. Y claro, claro, específicamente él estaba en contra de la inmigración, específicamente de los latinoamericanos. Y el argumento tenía que ver, un argumento de religión. Sabes que Estados Unidos es un país mayoritariamente protestante. Entonces, él estaba hablando de la amenaza el de la catolicismo. inmigración latinoamericana que iba a traer como religión dominante el catolicismo. Y empezó a hacer una lista de lo que implicaba, ¿no? Las críticas estas al catolicismo, ¿no? De que resalta lo pobre, exalta lo pobre, tú sabes, lo pobre, tú sabes, y tanta cosa, la jerarquía del Papa, ¿no? Que es la monarquía, tú sabes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que cuadra muy bien con la política que estamos viendo hoy de Trump anti-inmigración, que es una política anti-inmigración ilegal, ¿ok? Que nadie es ilegal, en todo caso sería irregular, ¿verdad? Sí, irregular, sí. Pero, Bueno, pero se ilegal. conoce como ilegal, se conoce como ilegal. Que tiene que ver con esa mentalidad, ¿no? O sea, esto aquí se está llenando de centroamericanos, de latinoamericanos. Para el 2045 van a ser una cuarta parte de la población. Estamos hablando que Estados Unidos poco a poco se está convirtiendo en un país latinoamericano Totalmente, sí, sí, sí. con sus virtudes y desvirtudes. Sí, no, no, pero eh, lo he visto ahora mismo hace 2 meses en Washington, que se sí. supone que es de las zonas menos donde menos Bueno, latinos, donde menos hay hispanoamericanos. lugares en Estados Unidos donde tú no necesitas hablar inglés, porque se Claro, habla claro, claro, español. claro. Sí, sí, sí. O sea, literal, pero así. O sea, es que yo creo es que la gente tiene que viajar y ver eso, ¿no? Entonces, tú imagínate que tú eres un estadounidense WASP, ¿sabes lo que es WASP? White Anglo-Saxon Ah, Protestant. o sea, Que te el sientes blanco. que tus ancestros fundaron Estados Unidos y toda esta historia. Entonces, de momento, tú caminar en tu país, que tú fundaste, y entonces no hablan inglés. Es una cosa que para ellos les impacta un montón y explica eso, ¿no? Las políticas antimigratorias. O sea, que no es algo descabellado lo de las políticas antimigratorias. Tienen que ver mucho con este choque de civilización y que ya mucha gente se empieza a sentir incómodo con esa realidad. Yo sé que hay mucha gente que son bien pro inmigración y de acoger a todo el mundo, etcétera, etcétera, porque ven el carácter humanitario del asunto. Pero el que un poco tiene un discurso contra la inmigración ilegal o irregular, pues básicamente parte de estas premisas de lo que tú estás mencionando y de lo que yo también menciono en Estados Unidos y de por qué es la razón de que Puerto Rico no puede ser anexionado a los Estados Unidos. Y es la cosa cultural y la cosa de choques de civilización. Aunque lo latinoamericano es parte de la civilización occidental, para el mundo anglosajón protestante es otro mundo, es Ya. otra Bueno, civilización. porque no tienen muchos más mundos. O sea, realmente está lo que tienen al sur y lo que tienen al norte. Y lo que tienen al norte es un poco más de ellos. Uh Y -huh. porque toda la población canadiense vive en la frontera, prácticamente. No, de la frontera para arriba apenas hay núcleos de población. Y lo que tiene al sur, pues es el catolicismo
en México, y para Sí, ellos. el miedo, ¿no? La Inquisición, ¿verdad? Bueno, y Ellos lo ahora, ponen así. pero sí que es cierto, yo creo ahí, Efraín ha dado un punto muy importante, porque yo creo que es un aspecto clave de la victoria de Donald Trump, Sí. porque Ujú. Biden pensó que, o los demócratas pensaban que quizá fueran más o menos castigados por los votantes por su actitud con respecto a Palestina, y la realidad es que al votante medio norteamericano Palestina Y le da lo de la igual. inflación, recuerda, lo de la inflación Claro. también. Y entonces había dos aspectos. Yo escribí un artículo hace poco sobre esto, que era la inmigración y la inflación. Y la inmigración sobre todo porque al final la gran amenaza de Estados Unidos, también aparte de China, es México. El norte de México es un estado fallido. El norte de México está en manos de los cárteles, y los cárteles están operando en Estados Unidos como Así auténticas mismo. organizaciones criminales que les han metido el fentanilo, que combaten entre ellos y que están expandiéndose por el mundo porque tienen una capacidad económica que son capaces de comprar Joaquín, jueces. y perdona que te interrumpa un Sí, momento, porque lo que estás diciendo es importantísimo en el sentido de seguridad nacional de Estados Unidos y como yo lo veo. Es que el problema está que el tema de la criminalidad, el narcotráfico, todo este tipo de cosas, esto es multifacético. Y cuando digo multifacético es que tiene muchas caras. Y lo que más teme Estados Unidos es una vinculación de ese narcotráfico, de ese tráfico de personas, con el terrorismo internacional, donde ya ha habido precedentes, como por ejemplo en el caso de Trinidad y Tobago, donde no sé si sabes que en Trinidad y Tobago, sí, en el Caribe, ahí, es el lugar que en proporción sí, más más, asesinatos. más combatientes del Estado Islámico ofreció. Y las filas de esos combatientes se sacaban de las gangas criminales de Puerto España. Puerto España es la capital de Trinidad y Tobago. O sea, hay una vinculación muy estrecha entre el crimen organizado y el terrorismo, en este caso el yihadismo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que Estados Unidos teme un montón. Como tú bien has dicho, eso es tierra de nadie allí, ¿verdad? Simplemente falta una buena inversión, una buena entrada de otros intereses, y entonces aquí hay una amenaza seria, porque por ahí pueden entrar cuantos terroristas sea. Por ahí, si entra droga, no van a entrar explosivos, no van a entrar De armas de todo, alto sí. calibre. Además, ¿Sabes? todas las organizaciones hoy día, las organizaciones criminales, lo mismo te hacen, te mueven 4.000 personas hacia el norte para Que, emigrar, que te mueven que esto armas no es hacia abajo. descabellado. O sea, que en Estados Unidos se planteen estas cosas no es descabellado. Lo que pasa es que cuando lo dice Trump, pues la gente rápido, pero que lo dice él, pues lo rechaza, etcétera. Sí, sí, Pero hay sí. que un poquito entrar qué es lo que hay detrás de esos comentarios que él no domina, él no lo domina, pero son una preocupación seria dentro de las élites estadounidenses, que es lo que un poco, como tú dices, explica esa amenaza, la victoria de Trump. Hay que decir que estamos hablando siempre desde un punto de vista casi académico, porque aunque esto sea una charla Ah, bueno, divulgativa y una charla entre yo dos, espero que aquí nadie entienda que está aquí tú y yo, efectivamente, que somos trompistas ni nada eso por el es, que estilo. nadie, Primero porque no nos toca. o que Eso estamos es algo en de los estadounidenses. contra, firmemente en contra de cualquier movimiento de personas, de cualquier migración. Estamos analizando problemas, analizando vulnerabilidades de seguridad y Sí, analizando sí. posibles situaciones a futuro que traen todos estos movimientos, todos estos flujos migratorios, etcétera, etcétera. Los Y por flujos. cierto, también el tema sanitario es importante aquí, con el tema de que eso puede ser una preocupación que tiene Estados Unidos, de que muchas enfermedades puedan entrar por México, que puedan afectar el ganado, que puedan afectar las gallinas, y ni hablar del tema de futuras pandemias. O sea, esta pandemia del COVID, esta no es la que dicen los expertos que va a venir pronto, ¿ok? Ellos estaban hablando de otra. Y entonces hay una preocupación seria en Estados Unidos de que esa frontera un poco abierta que hay en el sur y en el norte, porque en Canadá también, pues pueda amenazar la seguridad nacional. Y es un planteamiento, creo yo, legítimo, que no se debe confundir con el tema antimigratorio, anti no sé qué o anti lo que sea. ¿Ok? O sea, tengámoslo claro. Vamos a saltar, llevamos ya bastante tiempo porque nos hemos enrollado un montón, culpa tuya. Ah, sí, claro. Vamos a saltar ahora a otro tema internacional, porque Oriente Medio lo vamos a dejar para otro día, porque hoy ya no nos va a dar tiempo.
y eso es un tema muy complejo. Y como se dice siempre en estudios de seguridad, Ese tema tú lo conoces muy bien sí, y yo viví un tiempo en Amán, Jordania, como académico, con una beca por allá. Así que podemos hablar largo y tendido de Medio Oriente. pues eso podríamos dedicar un programa próximamente a Oriente Próximo, valga la redundancia. Ahí sí que nos vamos a quemar, Joaquín. Ya. ¿De verdad tú quieres hablar de este tema? Entonces Sí, sí nos pero van a pasar desde un muchas punto de cosas. vista académico, afortunadamente la mayor parte de la gente que ve este canal Sí. tiene Fíjate, un... yo te tengo que confesar que yo no puedo hablar del tema de Medio Oriente porque ya rápido brincan, ¿no? Y, este es lo En Puerto otro, Rico, este es dices, aquello. ¿no? Claro. Sí, en Puerto Bueno, Rico. O pero aquí sea, en es España muy... pasa igual, ¿eh? En el momento que planteas que los buenos no son tan buenos y que los malos no son Sí, tan malos y que hay un poco sí, de cada sí. y que el que te diga que entiende perfectamente el conflicto es que no se van a A mí explicar. me han acusado de pro-palestino y pro-israelí. O sea que algo Sí, bien debo estar haciendo, ¿verdad? claro, como a mí me pasa con los vídeos de la guerra civil. Ah, Bueno, pues ¿verdad? Sí, sí, sí. que me acusan de todas partes. Pero la gran mayoría entiende, interpreta que hay algún punto en el que pueden no estar de acuerdo, pero aquí somos gente seria y somos gente sobre todo que tenemos la capacidad de dialogar y de debatir sin necesidad de ir a cavar trincheras, porque las trincheras la acaban los mediocres, ya que es el mejor recurso para conseguir afiliaciones, ¿no? Plantear Sí, sí. al del frente como enemigo. Vamos a hablar hablando de trincheras, de una trinchera que se ha acabado en Venezuela a través No, de las famosas actas y de la permanencia, la resistencia y la resiliencia del régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que todo hacía, hacía parecer de que efectivamente Edmundo González había ganado las elecciones. Eh, y la comunidad internacional, ¿qué podía hacer la comunidad internacional? Realmente, sí, van a reconocer a Edmundo González, pero ¿qué posibilidades hay en Venezuela de que haya un cambio? ¿Tú crees que tiene que ser única y exclusivamente puede ser a través de algún acto pretoriano, de algún movimiento militar interno? Sin embargo, tú crees que habría posibilidades de algún tipo de intervención exterior? a mí a veces me preguntan, oye, Efraín, ¿qué tal esto de las relaciones internacionales? ¿Te gusta? ¿Te lo disfrutas y tal? Y yo digo que es una profesión, ¿verdad? El de ser internacionalista un poco ingrata. Porque de verdad hay temas que molestan a veces conversarlos, analizarlos, porque es muy difícil mantener esa posición académica y es porque son temas que te dan rabia, ¿no? Entonces te molestas y te involucras directamente. Eso es lo que me pasa a mí con el caso venezolano. Yo puedo reclamar un poquito de imparcialidad y de academia si hablo de Medio Oriente, si hablo de cualquier otra cosa. Pero el tema venezolano, ¿verdad? Da mucha rabia. Porque es evidente lo que está ocurriendo y es evidente que la comunidad internacional no sea, digamos, un poquito más solidaria con el pueblo venezolano. Ahí nada más hay que ver la situación económica de Venezuela, que siempre se la achacan las sanciones, ¿verdad?, que tiene Venezuela, como si los venezolanos o el gobierno venezolano no tiene ninguna responsabilidad. Entonces parece un poco también con los cubanos, ¿no?, que siempre le echan la culpa al bloqueo a todo, como queriendo decir que si no hubiese bloqueo, esto sería el mejor gobierno del mundo, ¿no? Esto sería Suiza. Eso no es verdad. Y en ese sentido, pues también hay que ver que la cantidad de venezolanos que han tenido que emigrar, ¿verdad? Y la inestabilidad. O sea, en los próximos años, yo no sé quién en Venezuela se cree que las cosas pueden mejorar, sino que va a empeorar. Entonces, tú ves esta clase política venezolana que quieren ganar y uno debe preguntar, ¿ganar para qué? Si no van a poder hacer nada. ¿Y quién quiere ganar así? ¿Quién quiere gobernar así? Entonces, te da rabia porque, ¿sabes? Primero tienes amigos venezolanos, los venezolanos son nuestros hermanos, y cuando esto lo digo es de los De corazón, puertorriqueños sí, y igual. no, Igual que no, nosotros o sea, hay casi 400.000 venezolanos en España. sí, sí, O sea imagínate, o sea, que es un además, un tema ya venezolano, un español y un familiar. puertorriqueño son la misma cosa, ¿no? Tú sabes, como dicen en francés, c'est la même merde, ¿ok? O sea, lo que Sí. te quiero decir es, lo que te quiero decir es que por eso es muy difícil para nosotros, ¿verdad? Esto no estamos aquí analizando a los chinos, que, o sea, eso es cosa distante, ¿no? Trump, eso es cosa distante. Pero los venezolanos los tenemos al lado, son nuestros amigos, nuestros vecinos, hablan como nosotros, comen como nosotros.
Entonces es muy difícil. Entonces cuando tú ves toda esa emigración, entonces tú dices, pero ven acá, ¿qué es esto? O sea, esto no es normal. Entonces es que ahí tú empiezas a escuchar eh, cosas que son demasiado preocupantes, ¿no? O sea, palabras de mafia, palabras como narcotráfico, palabras como contrabando, pillaje, busconería. Entonces, de momento, cuando tú escuchas esas palabras, que parecería ser que no tienen que ver tanto con Venezuela, ¿verdad? Y que eso es parte quizás de una estrategia para desprestigiar al gobierno venezolano, pero cuando tú ves la situación, ¿verdad? Tú dices, yo parecería ser que esto tiene algo de sentido. O sea, aquí literalmente esto es una junta dictatorial que tiene a un, no voy a decir presidente. ¿Cómo se llamaba la primera junta que hubo, la guerra civil que hicieron con Franco? ¿Cómo se llamaba el jefe? Era la Junta de Defensa. Y Pero entonces Cabanella era qué? ¿El qué? el presidente de la Junta de Defensa. El Pero presidente. en Entonces, la. Maduro Ah, aquí es el presidente de la junta dictatorial, tú sabes. sí, O sea, es lo de que un me refiero. directorio, es un directorio, Un un directorio directorio dictatorial donde cívico-militar. no es Maduro el asunto. O sea, yo sé que Maduro es el que sale siempre, ¿verdad? ¿Cómo es que tú dices, Joaquín? Que él es la cara, ¿no? Las Sí, revelaciones públicas del régimen. efectivamente, sí, sí. Él es la Pero cara, además, yo creo que tratan, eh, es difícil entrar en la mentalidad de lo que pasa, ¿eh? Difícil incluso comprender las cosas, porque hay imágenes de verdad y vídeos sobre él sí, hablando, sí, sí. es todo muy grotesco, muy, No, y muy. además, como son nuestros hermanos, son los mismos de nosotros, ¿ves? Tú sabes, es una Sí. cosa que Y afecta, ¿no? es todo muy grotesco y es todo, es un personaje, yo creo, absolutamente cómico, si no fuera tan trágico como con lo que está pasando, ¿no? Sí, es como Pero medio vulgarón, vulgar, sí, sí, indeseable, y es una tragicomedia, ¿no? es En una el sentido, tragicomedia, efectivamente. Es una tragicomedia bueno, incluso el otro día todo lo que pasó con María Corina, el bolso, no sé qué, luego sale la prensa sí, venezolana. surreal, Es todo surreal, muy es surreal, surrealista, sí, surreal, un cuadro de Dalí, tú sabes, una cosa, totalmente. Pero de Dalí, pero eh, vamos, dado la vuelta 3 veces. O sea, sí, es muy sí, complicado. sí, Pero sí, él yo creo que muestra esa cara de persona muy cercana, tan cercana que es parte del pueblo, que demuestra la ignorancia de la masa. Eh, yo creo que ese es el objetivo de preservar su figura, además que fue el señalado por Chávez, que es como un dios, y a partir de ahí, luego están los que están en la sombra, que yo creo que ahí hay gente que ya tiene otros objetivos. Yo veo a Diosdado Cabello, ¿no? Que yo creo que es quien mueve los hilos. Me da la sensación, ¿eh? ese es, como dirían por ahí, el padrino, El padrino, sí, sí, sí. al que hay que besarle el anillo, Sí, sí. ¿verdad? Sí, yo creo que Óyeme sí, una que cosa, él. óyeme una cosa, en el sentido de la comunidad internacional, yo creo que es mayoritario, ¿verdad? El que Sí, Venezuela totalmente. ahora mismo es una dictadura. O sea, antes yo aceptaba que era un régimen autoritario. Después de estas elecciones ya declaro oficialmente desde el punto de vista académico que se cumplen los requisitos de dictadura, pero no en estilo de una sola persona, sino de un directorio, como dice Joaquín. Sí, sí, Y en sí. ese sentido es unánime, ¿no? Yo creo que la percepción es unánime. Entonces, es obvio que hay regímenes que siempre van a apoyar a ese tipo de gobierno. Ahí tenemos a Daniel Ortega en Nicaragua, dime tú. O sea, si fuéramos a definir quién eres por según quién te apoya, Ya. y tienes a un individuo como el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ¿eh? Es comprensible también el apoyo que recibe de Cuba. Yo con Cuba aquí soy un poco más cuidadoso porque ahí Cuba sí se nota el interés que hay, o sea, un interés El estratégico de Cuba seguir necesita el petróleo venezolano, está cubano. claro. O sea, no, el apoyo cubano no es gratuito, lo que quiero decir. No, el de Siempre. Nicaragua sí. El de Nicaragua es tú sabes, a muerte. Entonces, pero lo más que me molesta, igual tú, imagínate, el régimen iraní, tú sabes, apoyando a Venezuela, Irán. Por cierto, hay un vuelo directo Sí, Teherán-Caracas, claro. ¿verdad? Siempre va vacío, pero existe el vuelo. Entonces, pues, por cierto, sería interesante yo una vez investigué sobre esa conexión Venezuela, islamismo, yihadismo, es interesante, ¿no? Recuerden que cerca de Venezuela, arriba de Venezuela está Trinidad y Tobago. Entonces, lo que quiero decir es que lo que sí me molesta son específicamente tres gobiernos que hay en América Latina, donde yo le pongo la mayor responsabilidad de que no existe una solución negociada en Venezuela. Y es Brasil, Colombia y México.
Me ha impresionado positivamente el presidente chileno, Sí, que es un tipo bravo de izquierda, ¿tú sabes? sí, sí, O sea, cuando digo izquierda, izquierda de verdad, sí, sí, sí. ¿ok? Sí, pero con Que es una sentido de izquierda. Estado y desde el principio vio muy claro que aquello no era apoyable y O sea, mantuvo que su esta postura. cosa de que la izquierda está apoyando a Maduro en América Latina no es cierto. Es verdad que la izquierda más importante latinoamericana lo está apoyando, que en este caso sería Brasil, Bueno, Colombia y Lula, México. pero Lula se había posicionado, al principio al menos, Ah, no, espérate, pero es que ahí viene el punto. O sea, ese jueguito de dualidad, ¿verdad? De que pedirle las actas, que hay problemas, que no hay claridad, pero no hablar contundentemente, no presionar contundentemente, como están haciendo otros países, ¿verdad? Es lo que ha permitido que este señor, bueno, que el directorio continúe en Venezuela. O sea, por eso es que yo te digo que estoy poniendo una responsabilidad, un peso mayor en ese pilar que mantiene el directorio venezolano a México, Colombia y Venezuela. Porque si ellos tres fueran mucho más firmes con Venezuela, entonces solamente le quedaría, yo diría, como único apoyo verdadero Nicaragua. Y Cuba lo digo porque Cuba lo que vela es su interés nacional. O sea, lo de Cuba es ellos, ¿no? Y lo que me conviene a Cuba y ya está. Y si tengo que cambiar de bando mañana, los cubanos cambian. Pero en ese sentido, yo creo que esa ha sido la falla de la comunidad internacional, el no poder engranar a Brasil, Colombia y México, que sí dieron validez a las dudas, eh, trataron de buscar una solución negociada, pero como de mentirita, ¿no? O sea, es como promover una solución, pero en este caso Maduro sabía muy bien que si no se alcanzaba esa solución, igual ellos iban a seguir apoyándolo, ¿ves? O sea, no había un ultimátum, ¿no? O solucionamos esto, o México, Brasil y Colombia te damos la espalda. Y de verdad te quedas solo. ¿Okay? Y en ese sentido, ¿verdad? Pues yo creo que ha sido el fallo. Y el fallo debe ser, lamentablemente, que la comunidad internacional tiene que ser solidaria y se tiene que aislar a este régimen, que yo creo que ya es criminal y hay que aislarlo. Y básicamente cero contactos, cerrar embajadas, largarse, porque es la única manera. Nunca de manera. Yo no estoy a favor de una intervención militar, pero no me extrañaría que en Venezuela haya gente que estén buscando ahora mismo una solución interna, lo que sería una tragedia, porque no creo que sea algo muy fácil. ¿Okay? No, no, tiene que haber un golpe de Por cierto, Estado déjame darte una anécdota. Hace 2 o 3 días Maduro dijo que iba a invadir a Puerto Rico para liberarlo del colonialismo estadounidense con tropas brasileñas. No sé por qué las brasileñas y no las venezolanas. No sé por qué. No sé por qué no las nicaragüenses, no sé por qué las cubanas. Yo sé que es por qué no las cubanas. Los cubanos jamás harían eso a los puertorriqueños, ¿no? Pero o sea, es la clase de locura esta. ¿Tú entiendes? Ah, no, que lo estaba diciendo vacilando, que es un chiste, que es una broma. Cuando tú eres presidente o pretendes ser presidente, por más legítimo o ilegítimo que tú seas, tú tienes que ser serio y no decir esas barbaridades, ¿no? Yo que abogo por la soberanía de Puerto Rico, jamás yo quisiera la descolonización de esa manera. Jamás. ¿Ok? Pues yo creo que aquí lo vamos a ir dejando porque llevamos 1 hora y 10 y vamos a hablar 40 minutos. Al final Ha nos hemos sido tu liado, culpa, pero Joaquín. Ha sido tu culpa. es verdad que nos hemos dejado llevar un poco por los sentimientos en esta última parte, porque además los dos coincidimos con respecto al régimen de Maduro y ahí reconocemos que hemos dado nuestra opinión personal, pero a veces, Gracias bueno, por la pues aclaración. a veces es inevitable. El resto de la charla yo creo que está claro que estábamos aportando pues un poco la visión a través de las dinámicas y de los sucesos y acontecimientos que están teniendo lugar y bueno, y posibles escenarios. Lo más normal es que con lo de Groenlandia al final no pase nada, pero nada más que mucho ruido, pero ese ruido viene por algo y hay un objetivo final y veremos a ver qué es lo que ocurre.
Que Muy haya bien. mucha suerte para los puertorriqueños, a los que mandamos un caluroso saludo desde aquí, en este caso desde los Países Bajos, que es donde yo estoy físicamente, pero desde España, que es donde está mi mente constantemente y donde está la mayor parte de la gente que nos ve, aunque nos ve mucha gente desde Hispanoamérica, porque aquí en España nos gusta decir Hispanoamérica. Aunque Ok. tú dices siempre hispanidad y hablas de lo hispano, pero luego también dices Latinoamérica, ¿no? Y Sí. en España ahora hay una corriente muy fuerte, bueno, pues es Lo simplemente que por pasa es que aclarar. nosotros decimos América Latina cuando España y Portugal no están. Ya, Entonces, ya, cuando ya. está España y Portugal, decimos Hispanoamérica Sí, o Iberoamérica, ¿verdad? Usamos Iberoamérica, mucho el sí. tema. Para nosotros el tema iberoamericano es cuando tú incluyes España y Portugal. ¿Ok? Pero ahora en estos Claro, días, pues yo creo que España ha estado un poquito alejada de América Latina, o por lo menos no ha sido acertada y afortunada. Cuando todo el mundo mira a España por conocer las opiniones sobre América Latina, y uno siempre espera de España unas posiciones un poco firmes, etcétera. No sé qué le pasa a España ahora, ¿no? Creo que anda más pendiente de otros asuntos. yo del tema de España sí que no. Está bien, déjalo ahí, déjalo ahí. Ahí, Vámonos, no, ahí sí que me voy a corta, abstener corta, de ningún corta, comentario. No, no, corta, corta. no, no. Yo puedo hablar de Europa en general y bueno, y de la situación en América Latina, pero España Sí, es otra pero, cosa. No, ok. España es otra cosa, pero bueno, pues sí que probablemente desde el punto de vista de política exterior, pues tiene sus intereses y su política exterior pues está basada, en teoría, en una política común de la Unión. Es verdad que debería ser, o que es, en asuntos de Hispanoamérica, pues normalmente es la referencia de la Unión Europea como lo Sí, es del sí. Sahel, como Francia lo es del Sahel, Sí, o exacto, exacto. como, o No, sea, ahí, por ejemplo, yo escuché una entrevista de Felipe González donde él habla de eso. O sea, él habla que de Europa, cuando salen estos temas, pues siempre dicen, oye, España, ¿y tú qué opinas? Porque, o sea, normalmente se sigue la política entonces, según sí. Felipe González, pues no hay opinión, o sea, no hay comentario, no hay presión, no hay negociación, no hay apoyo, no Bueno, hay Felipe González es un político ya retirado, presidente muchos años de España, que luego tiene un peso específico todavía muy importante, un caballero, daba y gusto es un, escucharlo. y es un señor que en el tema de Venezuela siempre se ha implicado muchísimo, Ujú. mucho, y a pesar de que pudiera tener más o menos afinidad ideológica, no creo que tenga ya ningún tipo de afinidad ideológica, ¿eh? Porque lo que hay en Venezuela ya no responde a ninguna ideología, tú lo has Sí, sí, dicho no, ya eso perfectamente. es ámbito Está criminal. más, sí. Sin embargo siempre ha defendido, desde que llegó Chávez al principio, que el régimen de chavista, que el Chávez tenía que caer. Siempre, desde el primer momento. Con eso fue muy claro. No tuvo ningún tipo de conexión con el chavismo, ningún tipo de afinidad con el chavismo en ningún momento. Siempre lo considero un movimiento populista y que yo creo que es un movimiento populista. Bueno, académicamente está demostrado que fue un movimiento completamente populista y luego a los resultados nos referimos, ¿no? 8 millones de personas han dejado el país y no para hacer turismo por ahí por el mundo, sino porque literalmente o dejaban el país o se morían de hambre. Y un país Así tan rico. que un país tan rico, claro. Ese es el punto clave, porque en España había fama en los 80 de que todo el mundo que iba a Venezuela se hacía rico. Y de hecho, yo que he vivido muchos años en Galicia, muchísimos gallegos que habían ido a Venezuela, cuando empezaron las expropiaciones, se volvieron a España y se volvieron con una mano delante y otra detrás. Le habían quitado lo que habían construido en Venezuela. Y no estoy hablando de grandes magnates, sino de personas que tenían dos tiendas o un restaurante o un tal. O sea, que pequeños empresarios y se tuvieron que marchar porque hubo un momento de auténtico, bueno, pues que el país se caía, o sea, que realmente y la inflación se elevó a tasas que no se podían sostener y bueno, pues así está. Pero bueno, como tienes al ejército de tu lado, pues evidentemente todo dictador necesita a su guardia pretoriana que lo mantenga y lo sostenga. Y cuando la guardia pretoriana, y eso lo aprendimos en el Imperio Romano, que al fin y al cabo venimos de ahí, tanto nosotros como los venezolanos, porque venimos de Grecia y de Roma, y antropológicamente no hemos cambiado. O sea que los pretorianos sostenían al emperador y cuando no les interesaba el emperador se lo quitaban de encima. Ya entonces hasta ahí puedo decir y a buen entendedor pocas palabras. Pues señor don Efraín Vázquez, querido amigo, muchísimas gracias por
compartir con nosotros Muchas gracias. esta hora larga, por Hasta la compartir tus próxima. ideas, por ese sentimiento también ahí, por esa emoción cuando uno habla de Puerto Rico, de nuestro querido Puerto Rico, que al igual que Cuba, aún tiene una gran huella española y que, bueno, pues, como él ha dicho, nosotros somos españoles, ¿no? Refiriéndose un poco a cuál es la herencia real, ¿no? Bueno, tú Lo sabes digo, que cuando yo vivía en España, yo estudié allá todo en España, pues a mí me decían, me escuchaban hablar y eso y me veían, me decían, canario, canario, claro, el canario, sí. canario. Y yo, no, no, de Puerto Rico. Dice, por eso, canario. Y ahí es que después me entero que hay un pueblo en Gran Canaria que se llama Puerto Rico, Entonces, que por bueno, porque cierto, los lazos están los barrios de ese pueblo tienen nombres de pueblos aquí, de Puerto Rico. Y sí, por eso también nuestro acento, ¿no? Nuestro acento es andaluz, pero nosotros decimos abogado, estoy preocupado, ese tipo de Bueno, pero eso cosas. dicen, ¿sabes? Porque los primeros, cuando hablando en términos de la conquista, ¿no? Vamos a decir conquista como término popular, ¿no? No tanto luego a lo mejor como término académico, pero todos los primeros eran extremeños y los Sí, extremeños tienen ese lenguaje y se sean, depende de la parte de Extremadura, pero muchos venían de Medellín, bueno, de pueblos que hoy día, por eso a mí me hace mucha gracia a veces la postura de algún líder mexicano, ¿no? Cuando habla de España y con esa, con esa forma de absolutamente de desconexión, cuando realmente la Virgen de Guadalupe, Guadalupe es un pueblo de Extremadura que tiene una Virgen que se llama Guadalupe por y cierto, que yo tiene una... tengo ancestros de Guadalupe en Extremadura, ¿sabes? Sí, sí, Ujú. sí. Y que tiene una réplica en México a la bueno, es mucho más famosa la Virgen de Guadalupe mexicana que la española. Y es mucho más famosa la Guadalajara mexicana que la Guadalajara española, ¿no? Pero que al fin y al cabo uno encuentra todas las réplicas de un sitio bueno. Y esa a veces es una pena cómo se trata de destruir esa herencia a través de Ah, no sé, una y ciudad. cuando dicen, en México dicen, no, porque los españoles lo que hicieron a los indígenas, cuando, qué hizo esa élite republicana y sigue haciendo hoy Sí, 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 es con cierto. los pueblos indígenas? O sea, la tragedia de los indígenas no es de los españoles, es Sí, de los que fundaron las repúblicas. ¿Ok? totalmente de acuerdo. O Sí, sea, sí, es una además cosa de una hay barbaridad. los autores serios, de verdad, desde el punto de vista académico, todos tienen muy claro que fue la construcción del Estado mexicano, Claro. primero el que impuso el español, porque todavía se hablaban muchas de las lenguas indígenas, y ellos fueron, claro, un Estado nacionalista, evidentemente lo primero que hace es dominar por la lengua, y entonces impuso el español, porque hasta ese momento, más tengo por ahí cifras más o menos frescas de haberlo leído hace poco, más del 50% de la población no hablaba español, Sí. habían mantenido sus lenguas, porque los misioneros españoles aprendían el náhuatl para hablar con ellos y Y ven acá, Joaquín, ¿cómo hemos terminado de Groenlandia hablando aquí ahora de... Bueno, todo ha Esto quedado parece allí. una conversación de mesa con unas aceitunas, un Sí, sí, vinito. sí, de, café, de bar, como decimos en España, La una gente va conversación a de ser bar. testiga de la conversación que tendríamos tú y yo en un bareto en Madrid tomando un café, ¿no? Bueno, pero también hay que darle a veces a esto un tono un poco de taberna, ¿no? Y Pero siendo de caverna, quiero decirte algo, Joaquín. Qué de guapo te ves taberna, con uniforme taberna. militar. ¿Oíste? Taberna. Caverna, dije Canel. Bueno, también puede ser caverna, ¿no? Te ves muy guapo con uniforme militar. Nunca te había visto. Te vi en una foto con Ah, uniforme militar. sí, 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 sí. Parecías Bueno, otro, ¿eh? sí, Parecías otro. ¿verdad? Más Muy bien. serio, ¿eh? Más... Sí, sí, más formal, todo eso. Pero nada, muchas gracias, Joaquín. De verdad se te agradece. Muchas gracias, Efraín. Pues aquí lo Bueno, vamos a dejar. Y un ustedes ya abrazo. saben, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta, que ya saben que contribuye a la difusión y nos vemos en el siguiente. Gracias.